Lo dijo él. A primera hora. Hola a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo. Soy Jimena Ron y estoy feliz de regresar. Estuve 2 semanas de vacaciones justas y necesarias, pero ya estoy aquí para conversar con ustedes de temas políticos desde una visión femenina. Qué lindo, qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, querida Jimena. Un saludo a todos quienes nos sintonizan, quienes nos escuchan. Les saluda Anabel Guerrero. Vamos a conversar hoy de un tema que creo que es necesario, Anabel, seguirlo abordando hasta irlo desmenuzando e ir entendiendo cuáles serán o cuáles son las implicaciones, las consecuencias y también evidentemente las posibles soluciones, y me refiero a las desvinculaciones laborales de los servidores públicos a partir de esta reingeniería del Estado que el gobierno nacional está promoviendo en función de modificar no solamente el aparataje del Estado en razón de fusionar ministerios. Ya fuimos testigos la semana anterior cómo se fusionaron ministerios, pasamos de 20 a 14 e incluso también se fusionaron secretarías, y esto de aquí derivó también, entre otras cosas, en la desvinculación de 5,000 funcionarios públicos con la perspectiva de que sean más, Anabel, ¿no? Así es, se dice que, bueno, esto responde a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que representaría incluso hasta el 2028 la desvinculación de alrededor de 70,000 servidores públicos. Pero creo que hay un tema que vale señalar, que cabe señalar, que digamos, todo esto que se ha dado tiene como paraguas la Ley de Integridad Pública, que realizó profundos cambios a la Ley Orgánica de Servicio Público y que en cierta forma, y yo creo que hay que decirlo con todas las letras, que impone un régimen en donde no hay estabilidad, no hay debido proceso para los servidores públicos y nuevamente en ese sentido quizás un llamado a la Corte Constitucional, porque creo que deben tomarse resoluciones urgentes frente a esta ley que definitivamente vulnera derechos y que hay que enfrentarla y afrontar quizás todo esto que se viene dando y que de cierta manera es lamentable y doloroso. Una cosa que a mí me parece realmente compleja, Jime, es el hecho de que se ha instaurado una narrativa en donde todos estos 5,000 trabajadores son boicoteadores, son corruptos, son malos servidores públicos. Creo que eso no es lo correcto, no es lo adecuado. Si bien el gobierno quiere imponer quizás una narrativa de que vamos hacia la eficiencia, esta eficiencia de los servidores públicos también tiene que estar respaldada en el hecho de que cada ministerio o cada área tenga, por ejemplo, comenzando porque ejecuten el propio presupuesto, que no se da. Hay una bajísima ejecución presupuestaria de parte de los ministerios. Hay falta de medicinas, de insumos en los hospitales públicos. ¿Cómo un funcionario, como un trabajador o servidor de la salud pública puede ser eficiente o lo puedes evaluar en cuanto a su eficiencia si ni siquiera hay paracetamol? Sí, a ver, yo creo que hay que dividir el tema. Primero hay que empezar señalando que creo que es importantísimo que el que un funcionario público se quede sin empleo, sin el sustento para su familia, es lamentable, ¿no? Entonces hablamos de 5,000 funcionarios, de 5,000 familias detrás de cada uno de esos funcionarios que ahora tienen o tendrán problemas precisamente para el tema de su supervivencia en función de la pérdida del trabajo. Creo que eso es necesario apuntar, porque me parece a mí, Anabel, que está haciendo falta quizás un plan de contingencia frente a eso, ¿no? Pero antes quiero señalar algo que creo que es importante, y es diferenciar la causa o establecer cuál es la causa real por la cual se generaron las desvinculaciones. ¿A qué me refiero? A esto que señala Anabel, que es una de las ideas que se han lanzado en redes sociales y medios de comunicación, que es posiblemente una receta del Fondo Monetario Internacional o de los multilaterales en función de los préstamos que se nos puede hacer como país. O también esa es insisto, es una idea, nada de esto, digamos, con certeza absoluta. Otra idea que se ha planteado, que a mí me parece que me da mucha lógica, me hace mucho sentido, y es esta idea de reducir el Estado.
Y es algo que tenemos que tener clarísimo en el momento en que votamos por Daniel Noboa, en el que se votó, digamos, por el gobierno de Daniel Noboa, se votó por un gobierno que tiene una ideología detrás, ¿no es cierto? Que tiene una forma de ver al Estado detrás, que no digo que es mala, pero que es una forma de ver al Estado y es un Estado un poco más digamos, más pequeño versus los gobiernos progresistas que miran al Estado mucho más grande. Insisto, nada de esto, ni el Estado más grande, ni el Estado más pequeño, es la receta ideal de la eficiencia. Tenemos ejemplos de estados, de países con estados gruesos, con estados gordos, digamos, que no funcionan, y lo propio con países con estados pequeños. Entonces, pero creo que hay que tener claro qué es a dónde apuntamos como país. Por eso es que el título de esta conversación le hemos puesto ¿qué debemos de esperar? A mí sí me parece que lo que debemos esperar en función del gobierno y de las señales que nos ha dado el gobierno es precisamente la reducción del Estado, que probablemente no necesariamente sea una mala receta, Anabel. Yo debo decir que quizás bien trabajada podría generar la eficiencia que buscamos, no solamente en términos de servicio público, sino también presupuestarios, pero para esto habrá que ver si realmente ocurre. Amanecerá y veremos, digo yo, ¿no? Sí, sabes que yo coincido totalmente contigo, pero por ejemplo, en el tema de las fusiones, a mí sí me preocupa algo clave. Por ejemplo, si tú fusionas Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, realmente, y lo he dicho en varios espacios, es una fusión o una unidad antinatura. Porque como la del ambiente y energía. Ambiente y energía. Entonces, sí, si bien es cierto, digamos, este gobierno tiene esa visión y creo que cuando los ciudadanos y las ciudadanas al votar tenemos esa responsabilidad. O sea, detrás de la persona por quien votamos están precisamente esos pensamientos, ese programa de gobierno, todo lo que va a llevar adelante una vez que asuma el poder, y eso es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ganó Daniel Noboa, quien digamos, pese que él se decía de centro izquierda, Jiménez. Sí, no, eso en algún momento lo conversamos, yo recuerdo, porque recuerdo que cuando hablábamos en los programas en la campaña electoral, hablábamos de las ideologías políticas, decíamos, bueno, claramente los partidos primero que no están bien ubicados en la ideología política per se, ¿no? Si tú tenías a Daniel Noboa diciendo que era de centro izquierda, algo que básicamente es antinatura a propósito de tu palabra, lo propio es la Revolución Ciudadana, no puedes decir que la Revolución Ciudadana es de izquierda tampoco, ¿no? Así es, pero retomando la idea, yo creo que el problema frente a estas fusiones es que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es un ministerio que está dedicado a la implementación de políticas públicas para la erradicación y prevención de violencia contra la mujer, y va a estar subsumido en un ministerio que tiene una política securitista que además históricamente, en determinados momentos de la historia, ha estado comprometido incluso con vulneraciones de los derechos humanos. O sea, es el agua y el aceite, ¿no? Definitivamente. Entonces, si bien, digamos, Daniel Noboa tiene su visión del Estado, tal vez también responde a estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y un sinnúmero de situaciones. El punto es que desmontar derechos, borrar, digamos, instituciones encargadas precisamente de llevar adelante políticas públicas que tienen este ámbito, es sumamente preocupante. El tema, por ejemplo, de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, cuando fue incluso una propuesta de campaña. Ahora, de todos los sí. Candidatos, el tema de la desnutrición viene, digamos, insistentemente. Sí. Y al fusionarla le quitas fuerza, o sea, indudablemente le quitas fuerza, le quitas capacidad de acción, le quitas capacidad incluso presupuestaria, recursos técnicos y recursos humanos. Yo creo, a ver, a mí me parece que quizás hay un plan detrás. Yo por cómo el gobierno ha ido llevando esta gestión, desde el inicio, a mí me parece que no es un gobierno improvisado como tal, Anabel, debo decir, ¿no? Yo también, cada acción que ha tomado los asesores, ¿no? parece muy bien pensada, digamos, ha dado, no digo resultados porque eso todavía no ha dado, pero en todo caso
no ha sido mal recibida por parte de la opinión pública y eso creo que es necesario resaltar. Por eso creería yo, especulo nada más, que quizás sí hay una planificación detrás de la fusión de los ministerios y de las secretarías, pero es necesario por transparencia y control ciudadano que esa planificación se la cuenta un poco a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que están diciendo algunos medios de comunicación y algunos ciudadanos como tales. Oiga, ¿hay o no hay esa planificación? Ok, como gobierno te toca un poco contar esto de aquí. Si hay esa planificación, hay que transparentarla y explicar esto justo que dice Anabel. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de unificar al Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, al Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía, que son básicamente las fusiones que espinan un poco? Explicar por qué es necesario recordar que los mandatarios, ¿no es cierto?, son al final personas que nosotros hemos elegido para tomar decisiones por el mandante que es el pueblo, pero a quien le deben explicaciones. Creo que eso es importante en los temas de planificación también. Totalmente. Jime, yo quisiera retomar un tema que para mí es importante y que tú lo planteaste. Enviar a 5.000 personas a la desocupación, a la precariedad, es muy doloroso, es lamentable. Conocemos, porque hay ya algunos testimonios, de que existen, por ejemplo, personas con enfermedades catastróficas, personas sustitutas y ciertos sectores que son vulnerables y que pese a que la vocera del gobierno, del Ejecutivo, dijo que cada caso ha sido analizado, al parecer eso no fue tan cierto. No es tan cierto porque ha pasado esta situación. En tu calidad de constitucionalista, y como yo siempre digo, mi constitucionalista de confianza, ¿qué podemos decirle a las personas que en esta situación han sido desvinculadas por esta digamos, supresión de partidas? Y tienen estas condiciones. ¿Qué pueden hacer? Creo que eso es importantísimo porque hay una expectativa, una preocupación, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, sobre todo yo creo que en la ciudad de Quito es donde se siente más porque el peso de los funcionarios públicos en Quito es mayor, en la capital de la República. Hay que analizar caso por caso a partir de las desvinculaciones, porque en efecto se señaló que las desvinculaciones en función de la supresión de las partidas presupuestarias se realizaría en razón de evaluaciones, se realizaría en función también de no incurrir en desvinculaciones de personal de salud o de personas que está pasando, de personas de atención prioritaria y especializada. De manera que si esto está ocurriendo, que de hecho está ocurriendo, habría que analizar caso a caso a ver si es posible que estas personas presenten una acción de protección o presenten un proceso judicial contencioso administrativo a fin de que se examine, sea la función judicial la que examine los casos y establezca si se regresa o no se regresa esa persona a la función pública. Esto creo que es importante, no para generar falsas expectativas, pero sí para que la ciudadanía, quienes se encuentran en esta situación, sepan que los casos deben ser analizados por la función judicial en las situaciones particulares que ameritan que la función judicial lo analice. ¿Por qué? Porque la supresión de partidas debió haberse realizado, además, Anabel, sobre la base de la narrativa del gobierno, a partir de personal, de funcionarios públicos aparentemente ineficientes, ¿no es cierto? Entonces, tienes que demostrar la ineficiencia. Claro, tienes que demostrar que realmente fue un funcionario que no hacía bien su trabajo, porque si no, al final, lo que estás haciendo es tomando una decisión arbitraria. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jime. Creo que vivimos momentos difíciles en el país. Yo siempre señalo además que, bueno, hay un sinnúmero de temas que se instalan, digamos, en las conversaciones diarias y a veces implican que nos distraigamos de lo principal, ¿no? La ley de integridad pública reforma un sinnúmero de leyes y hay una serie de afectaciones y vulneraciones a derechos y en determinados momentos nos tienen conversando sobre otros temas. En algún momento creo, por ejemplo, todas las organizaciones de trabajadores, de servidores públicos, pensaron que el tema de desvinculaciones tal vez se iba por estas evaluaciones
que todavía vienen, que todavía vienen. Pero nadie se imaginó, creo que no estaba en el panorama el tema de esta supresión de partidas tan abrupta. Y yo creo que eso de ahí es como tocar la tecla adecuada, Anabel, porque yo creo que es necesario tener claro que probablemente necesitamos una reducción del Estado, ¿no? Es decir, del aparataje estatal en función de servidores públicos, probablemente, y digo porque yo no tengo la información técnica adecuada para asegurarlo, probablemente tenemos un número de funcionarios públicos excesivo. Ok, si tenemos que reducir a los funcionarios públicos a través de desvinculaciones laborales, el Estado también tiene que generar un plan de contingencia. ¿A partir de qué? De alianzas con las empresas privadas, a ver si de alguna manera alguna parte de estas personas desvinculadas pueden pasar al sector privado, o de préstamos también. De préstamos en función de que se pongan negocios propios, pero no los puedes dejar a la buena de Dios a 5,000 personas y con perspectiva de que sea muchísimo más. Ahora sí se nos fue el tiempo. Sí, estamos con el tiempo. Jime, te decía yo antes de iniciar el programa que habíamos dejado de lado este tema del granizo quemado de la semana, lo que estuvo mal en la política. Incluso en algún momento también nos planteábamos comentar qué estuvo bien en la política. Pero no sé, si quizás comentar muy brevemente, porque estamos con el tiempo y con las justas, qué estuvo mal en la política esta semana desde mi perspectiva. Oye, ¿sabes qué? Me sorprendió las declaraciones de una funcionaria pública que nos decía que la baja en el tema de natalidad depende de que la gente está muy alejada del cristianismo, ¿no? Más allá de hacer un análisis de la situación económica del país, de lo difícil que es para las mujeres hoy maternar por todo lo que significa el poco acceso incluso a salud, a educación luego de los niños, toda la crisis de inseguridad que se vive, ¿no? No sé. Yo creo que ese es un gran granizo quemado. Me parece que voy a votar exactamente por el mismo evento que ha señalado Anabel. Con eso nos quedamos. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la sintonía. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la mañana. Se despide de ustedes, Jimena Rum. Y se despide de ustedes, Anabel Guerrero. Gracias por acompañarnos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.